Las audiencias de Julian Assange para extraditarlo a los Estados Unidos ya comenzaron. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué te debería importar? ¿Y por qué esto puede repercutir en términos de libertad de expresión para todo el mundo? Vamos a verlo a continuación. Lo primero, ¿quién es Julian Assange? ¿No? ¿Y por qué es importante? Julian Assange es el presidente, el director, el creador de la agencia de noticias de la plataforma Wikileaks. Si no te suena Wikileaks, probablemente te suenan cuestiones como los Panama Papers, como los Pentagon Papers, como casos de exposición a estructuras de poder fortísimas. O sea, ha encontrado y ha manifestado cuestiones como corrupción en los bancos de Suiza, ¿no? En los desvíos y de paraísos fiscales como Panamá, o sea, corrupción de estructuras de poder en los Estados Unidos, del complejo industrial militar, en el Reino Unido, en España, en Afganistán, o sea, básicamente, si has sido rico y poderoso en los últimos 20 años, o sea, por lo menos, no, yo diría como 15 años, quizá y muy probablemente tus intereses han sido trastocados por Julian Assange y su trabajo. Entonces, en este sentido, ¿no? Con este contexto, podremos entender que Julian Assange no tiene muchos amigos en círculos poderosos, o sea, porque en el fondo ha expuesto la corrupción y desvíos y desfalcos de muchísima gente extremadamente conectada. O sea, digo, entre ellos, pero no excluyendo a George Bush, a Barack Obama, ¿no? Al mismo Donald Trump, a Hillary Clinton, o sea, entonces, a las personas más poderosas, pues, del mundo. Entonces, si atacas a esas personas poderosas, esas personas sí tienen solidaridad entre sí, y sí tienen contactos, y sí tienen métodos y formas de castigar a las personas. Ahora, Julian Assange, en la historia, ha sido extremadamente cuidadoso en definirse a sí mismo y a su plataforma como un periódico, pues como un medio de comunicación. Y en el fondo lo es. O sea, en el sentido de que no son ellos quienes frecuentemente hacen las investigaciones, sino colocan o suben información de personas que hacen las investigaciones o personas que están adentro de las estructuras de poder y filtran la información, ¿no? Y quieren hacerla pública, pero no lo pueden dar a sus mandos superiores, ¿no? Porque son parte de la estructura, no lo pueden dar a medios de comunicación tradicionales porque son parte de la misma estructura de poder, entonces se lo dan a Julian Assange, ¿no? Y a Wikileaks. Y particularmente en el caso de 2010, en donde exponen que el gobierno de Estados Unidos, si no me recuerdo, en Afganistán, lo que hacía es lo que ellos llamaban el double tap, ¿no? ¿Qué es el double tap? Es atacar poblaciones civiles, o sea, esto es un crimen de guerra, atacar poblaciones civiles y esperar a que llegue, ¿no? la gente, los primeros auxilios, los médicos, paramédicos, periodistas a la escena y bombardearlos ellos también. Eso es la definición de un crimen de guerra perpetrado por los Estados Unidos, perpetrado en el mandato de Barack Obama. En ese momento no me acuerdo si Hillary Clinton ya era secretaria de Estado, pero bueno, estaba en las mismas estructuras de poder, en la misma cúpula. Entonces, a partir de entonces, Chelsea Manning fue la persona, la mujer, la militar, ¿no? Del ejército de Estados Unidos que vio esto y filtró la información a Julian Assange. Y por cierto, esto ¿no? también le hizo que la acusaran, ¿no? de traición y de poner en riesgo las operaciones de Estados Unidos. O sea que nunca se ha demostrado que la filtración de esa información en particular haya puesto en peligro a nadie. Entonces, en el fondo, lo que está protestando el gobierno de Estados Unidos es: expusiste o me expusiste, ¿no? Haciendo crímenes de guerra, y por lo tanto, ¿no? O sea, vamos a echarte todo el peso de la ley. Entonces, en el fondo, lo que está pasando. Entonces, vamos a ver la nota de la actualización más reciente de lo que está pasando a través de
de la cobertura de Julian Assange. Dice, las audiencias de Julian Assange se pusieron en pausa porque un abogado tuvo COVID, ¿no? Esta semana ya empezaron las audiencias. Se suponía que empezaran a inicios de año, pero bueno, ¿no? Por temas de COVID y por toda esa cuestión se pospusieron. Ahora parece que ya van a iniciar, ¿no? Bueno, y es más, ya iniciaron, pero se pospusieron por este tema, ¿no? Digo, estas son las audiencias de extradición del Reino Unido hacia los Estados Unidos. Julian Assange estuvo, si no me recuerdo, como 7 años en la embajada de Ecuador en el Reino Unido, porque si ponía un pie afuera de la embajada, o sea, lo arrestaban y lo apresaban y lo iban a extraditar, ¿no? O sea, lo lograron al final con el gobierno de Boris Johnson y con con el giro a la derecha que dio también Ecuador, bueno, con la presidencia del gobierno de Ecuador, pues el apoyo que tenía Julian Assange se fue diluyendo y por fin lo entregaron, ¿no? al Reino Unido. Entonces, o sea, ¿de qué se le acusa, ¿no? Concretamente, y cómo esto puede repercutir en todo el periodismo a nivel internacional, ¿no? O sea, ¿por qué puede ser un precedente histórico esta cuestión? ¿De qué se le acusa? ¿No? Originalmente, y por esto Obama no presionó demasiado en extraditarlo, porque la acusación original es que publicaste información clasificada, ¿no? Y eso no se vale. O sea, tengo la ley de espionaje, y si tú publicas información que el gobierno dice que es restringida, pues eso es un crimen, ¿no? Como tal. La defensa de Julian Assange es, o sea, cabrón, o sea, yo no la conseguí. A mí me la filtraron y yo lo que hice fue publicarla. Y esto es literalmente la definición de libertad de expresión. O sea, esto lo hace y lo ha hecho históricamente el New York Times, The Guardian, CNN, o sea, la cadena grande que tú me digas, han publicado de esta misma forma información clasificada. Y es más, estos periódicos grandotes, digamos, en asociación con Wikileaks y con permiso de Wikileaks, publicaron lo que ellos mismos, o sea, produjeron a través de Chelsea Manning, ¿no? Y este esquema de colaboración. Entonces, si metes a la cárcel a Julian Assange por ese delito, o sea, no hay razón para que no tengas que perseguir al New York Times y a todos los demás, cabrón. O sea, entonces, por eso Obama, ¿no? Y en su momento los medios de comunicación también eran de cierta forma aliados, o los últimos aliados de Julian Assange, por su mismo pellejo, ¿no? O sea, porque decía, cabrón, o sea, si a él lo encierras por eso, o sea todos nos van a tener que cerrar a todos, cabrón, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que levantar la voz. No pasa lo de Obama, llega Donald Trump y ellos se esfuerzan, ¿no? Digamos, en recrudecer las normas, ¿no? Se habla de que lo estuvieron vigilando, incluso dentro de la embajada de Ecuador, ¿no? En el Reino Unido, se habla de que había cámaras, ¿no? Y que los espiaban y que tienen sus conversaciones y todo lo que él ha hecho dentro de la embajada todos estos años. Todavía no hay evidencia al respecto, pero digo, es algo que no me extrañaría que lo hayan hecho, pero cambiaron, o sea, modificaron digamos, las acusaciones, o más bien agregaron otro tipo de acusaciones que son, es que no solo lo publicaste, sino que ayudaste a que se filtraran la información. Pues en el fondo, ayudaste a hackear, ¿no? A Chelsea Manning para que te diera ¿no? el recurso, la información. Digo, lo cual es cierto, pero o sea, todo el mundo lo hace. O sea, es más, o sea, no solo los periódicos grandes deben facilitar la filtración de información, sino que lo hacen todo el tiempo. O sea, si tú te metes ahorita mismo al New York Times, tú vas a encontrar un manual de cómo filtrarles la información. O sea, de qué navegadores usar, qué programas usar, qué software, cómo guardar, cómo encriptarlos. O sea, todo eso ahí está y es público. Entonces, esa es la nueva acusación que le están haciendo a Julian Assange. O sea, pero de nuevo, eso también es bastante torpe, porque si encierras a Julian Assange por eso y si lo condenas, ¿no? Pues tienes que ir contra todos los demás, cabrón, porque todos los demás hacen lo mismo, y es más, es parte de la ética
de los periódicos o de las publicaciones o medios de comunicación proteger a sus fuentes. O sea, si la fuente tiene que ser protegida y hay una razón, digamos, lógica por la cual requeriría protección, tienes que facilitarle la forma, no de que te dé la información, pero en el fondo protejas a la fuente. Y es lo que hizo Julian Assange. Entonces, bueno, así están las cosas, ¿no? Digo, probablemente lo van a extraditar a los Estados Unidos. Digo, esto, o sea, está Boris Johnson, ¿no? En el Reino Unido, está Donald Trump en los Estados Unidos. Yo no veo mucha esperanza de que Julian Assange pueda librarse de esta, lamentablemente. Y digo, la consecuencia directa es que, o sea, se termine, ¿no? O exista un precedente para perseguir a la prensa libre, pues en el fondo, cuando quieras, ¿no? Porque si pudiste perseguir a Julian Assange por estos argumentos, puedes perseguir al que sea, ¿no? En el fondo. Digo, Julian Assange es el preso político de más alto perfil en el mundo, cabrón. Y es por esto. Porque su caso es la punta de lanza para defender o para destruir la libertad de expresión en todo el mundo. Tengamos esto en contexto, vamos a estar muy, muy atentos a lo que ocurra, ¿no? Con Julian Assange y con toda esta cuestión. Muchas gracias por ver, por suscribirse, por compartir y nos vemos hasta la próxima.